El órgano es un instrumento de viento con hileras de tubos de las mismas características sonoras que, pulsadas unas teclas, cantan al soplo del aire producido por un gran fuelle. Cualquier instrumento que no contenga estos tres elementos no puede ser llamado propiamente órgano. En la localidad palentina de Torquemada, el maestro organero Federico Acitores tiene instalado su taller en el que se han construido más de 80 instrumentos de nueva planta y se han realizado más de 40 intervenciones en órganos históricos. El proceso de construcción de un órgano es muy complejo y con todos los miembros del equipo del taller de Acitores vamos a tratar de conocer este instrumento, aunque sea de una forma somera. El momento crítico del diseño de un órgano es el primer momento cuando te llaman a un sitio, te han dicho que quieren un órgano para allí y llegas y no hay nada. Entonces, en este caso, como esto es un conservatorio, pues vista la sala, tomando las medidas mínimas que necesitamos, en este caso hay altura de sobras, por ejemplo, pues ha sido relativamente más fácil diseñar el órgano que cuando es en una iglesia o en un coro, que a veces hay un sitio muy estrecho, demasiada altura, en fin. En cada sitio hay unos condicionantes diferentes, con lo cual pues procuramos pensar en todo, ¿no? En el diseño exterior, en el uso, en la comodidad y en que disponga de los recursos musicales mínimos para poder desarrollar el repertorio que se tiene que estudiar en él. A partir de los datos que Federico Acitores ha tomado en el lugar donde va a ir instalado el órgano y teniendo en cuenta una serie de parámetros, como es el uso que va a tener el instrumento, si es para liturgia, para estudio o para concierto, el equipo de trabajo se reúne para plantear una línea global del instrumento. Todos estos datos iniciales, fruto de la experiencia del maestro organero y de las aportaciones de cada uno de los miembros del equipo, hay que plasmarlos en documentos y medidas exactas. Pascal Teubel se encarga de esta tarea de dibujo y cálculo del órgano, manejando los programas informáticos de dibujo que permiten una mayor precisión en la definición del instrumento. Antiguamente, este trabajo se realizaba directamente sobre papel. Lo primero, una vez que hemos definido más o menos el diseño del órgano, cómo va a ser, y lógicamente la ficha técnica, las características, si va a tener 1, 2 teclados, cuántos registros va a tener, qué acoplamientos va a tener, hay que ver que todo esto nos quepa dentro de un mueble. La mayoría de las veces hay dificultades porque estamos muy limitados en el espacio de la sala. Los organistas quieren mucho instrumento, eso nos obliga a meter mucha tubería, mucho mecanismo dentro de un mueble relativamente pequeño. Todo eso hay que ver si nos entra en el espacio que habíamos pensado. Entonces, una vez que más o menos hemos creado el diseño del mueble, lo que hacemos es definir la fachada. Pues aquí ya tenemos más o menos el mueble definido con los tubos que van a ir en fachada. En este caso hemos cogido también tubería de madera, que es el subbajo que lo hemos puesto en fachada, y la octava, que son estos tubos que hemos puesto aquí. En este caso este órgano es un órgano moderno, puesto que va a un conservatorio, pues es un diseño totalmente moderno. Y aquí ya tengo el secreto definido. El reparto del secreto tengo que definirlo por el juego más ancho que tenemos. En este caso el juego más ancho es la flauta chimenea y es la que me manda para poder hacer un reparto como el que yo quiero. Porque tienen que caberme los tubos sobre su aire. Aquí tenemos todos los tubos vistos desde arriba sobre su aire. Aquí ya tenemos la consola definida. Entonces tenemos los dos teclados, como veis, con su varillaje y todo esto son los acoplamientos que tenemos. Entonces, aquí ya tenemos un recorrido de 10 milímetros y está todo calculado para que según vaya bajando al final en la varilla que sale por aquí, que es la que va al teclado, ya se mueva los 6 milímetros que queremos. Entonces ahora tengo que primero que meter todo en el órgano y luego tengo que empezar a despiezar todo, lo que es el mueble por un lado, la estructura por otro lado, los secretos, la consola, y tengo que crear una carpeta, que solemos hacer, una carpeta técnica que llamamos, donde ya está todo el órgano exactamente definido aquí, con sus planos, sus medidas de los registros, las palancas, de cuántos son, todo el despiece de la plantilla, del mueble, la estructura, todo esto hay que definirlo para que abajo en carpintería ya puedan ir haciendo todas las piezas.
Todo el resultado de este proceso creativo se traslada a unos planos a escala que pasarán directamente a las diferentes secciones del taller para iniciar los trabajos. Los tuberos fabricarán los tubos que les indiquen, los carpinteros se encargarán del secreto, una de las partes más importantes del órgano, y cada equipo de trabajo asumirá sus funciones siguiendo las indicaciones de los planos. La fabricación de los tubos es uno de los procesos más característicos de la construcción de un órgano. Con una serie de patrones de distinto tamaño correspondientes a los cuerpos y a los pies, las especialistas trasladan las formas a una chapa de estaño. Marcamos sobre la chapa de estaño con un lapicero y anotamos la nota que corresponde a cada tubo. A continuación vamos a cortar la chapa para seguidamente llevarlo a la guillotina y empezar a cortar los cuerpos y los pies de los tubos. En la guillotina pequeña se cortan las chapas de pequeño tamaño y después se repasan con la tijera. Las piezas de mayor tamaño, correspondientes a los cuerpos, se cortan en la guillotina grande. Y ahora lo que hacemos es escuadrarlo para que los extremos queden a escuadra. Ahora comprobamos el diapasón, que es comprobar que los tubos siguen una proporción. Si no la siguieran, pues tendríamos que comprobarlo con el patrón y modificarlo. Pues ahora vamos a estampar los tubos. Este proceso es que colocamos la estampa, que es esta pieza metálica que lleva grabado la nota, la ponemos en el tubo. Esto se estampa porque cuando lavamos la tubería la nota que hemos anotado con el rotulador se borra y la que grabamos se queda permanente. También estampamos el nombre del juego que estamos haciendo. Con las mismas estampas se pone el nombre. Esto se suele hacer en el primer tubo de cada juego. Ajustar consiste en que el pie y el cuerpo sean del mismo tamaño. Normalmente los pies son un poco más grandes. Con el cepillo lo cortamos. Y comprobamos otra vez. El pie y el cuerpo ya están a la misma longitud. Ahora lo que hacemos es sacar un bisel con el cepillo inclinado, que en ese bisel es donde vamos a poner la soldadura. Trazar la boca es marcarla. Y dependiendo del tipo de juego que vayamos a marcar, las bocas son de una anchura o de otra. Normalmente los principales, si van en espacios grandes los órganos, en iglesias grandes, se marcan a 1/4 de anchura. Si van en sitios más pequeños, se marcan a 2/9. Y el resto de la tubería, dependiendo de si son tapados, nasardos, pues a 2/9. Cuanto más ancha sea la boca, nosotros decimos más cantan los tubos. Cuanto más estrecha, menos cantan. Dependiendo del sitio donde vaya a ir el órgano, pues se pone una anchura u otra. La altura de la boca también depende del tipo de juego que tengamos. Los tapados a 1/3, los nasardos a 1/5. Este concretamente es un principal y lo vamos a marcar a 1/4. Lo marcamos con un compás de proporciones y luego la cortamos con un bisturí. Cuando ya hemos cortado la boca, cogemos el pie correspondiente de cada cuerpo y marcamos una señal en el centro para marcar también dónde va la boca en el pie, para una vez que lo vayan a montar, que la boca quede encarada en el centro del tubo. El siguiente paso es voltear cuerpos y pies. Para ello tenemos diferentes tipos de moldes. Y lo volteamos hasta dejarlo bien redondo. Se comprueba que no queden bollos. Si queda alguno, pues se repasa. Bueno, me interesa que esto quede lo más recto posible para que luego no nos haga montañas la soldadura y lo podamos soldar bien. Los pies de los tubos se voltean a base de golpes sobre un soporte molde de forma cónica.
Llega el momento de cerrar los tubos con soldadura y lo primero que hay que hacer es limpiar las dos aristas en bisel que se van a poner en contacto. Luego, tras pasar la estearina para que agarre bien la soldadura, estas maestras artesanas dan unos puntos de sujeción con el estaño y repasan toda la juntura con un cordón de soldadura. Una vez soldados los cuerpos y los pies, hay que repasar nuevamente la superficie en los moldes para que la forma cilíndrica o cónica, según el caso, quede perfecta. Vamos a bajar las bocas con esta herramienta que se llama bruñidor. Bajar la boca es aplanar esta parte, que es lo que habíamos marcado antes con el trazabocas, para que sea más fácil bajarlo. Las hendiduras trazadas al principio del proceso facilitan el aplanado de las bocas con el bruñidor. Y ahora hacemos lo mismo con el pie. Bajamos la boca también. Ahora tenemos que dejar un plano en el pie. Entonces pasamos el cepillo porque aquí siempre queda un poco elevada la boca. Y ahora pasamos esta herramienta que se llama scraper, que es para sacar un hilo de pintura para que agarre la soldadura del pie con el cuerpo. Ahora voy a poner el papel para aislar el tubo y que la soldadura nos quede solo en el cordón que hemos hecho. Y en la parte del medio de las dos piezas va una pieza que se llama alma o ánima, que es esta. La función que tiene es no dejar salir el aire por todo el tubo, sino solamente por una lámina, que en esa lámina sale una lámina de aire y es la que choca con el labio del cuerpo y hace sonar el tubo. Entonces para eso hacemos un bisel al alma. Ahora estoy pegando el alma. Lo interesante es que solamente salga el aire por esta rendija. Si sale por el otro lado, luego el tubo no canta bien. Entonces hay que soldarlo bien al pie para dejar esa lámina. Bueno, una vez que tenemos pegada completamente el alma al pie del tubo, lo que tenemos que hacer es intentar que la lámina de aire que va a hacer sonar el tubo, que va a chocar con el labio del cuerpo, hay que intentar que esté lo más perfectamente posible al cuerpo. Entonces lo que hacemos es bajar el alma hacia el labio. El estaño es un material maleable que nos permite hacer eso. El siguiente proceso sería fresar el pie. Fresar el pie para el asentamiento del tubo en el órgano, dentro de la pandereta del órgano, de la tapa. Vale, pues ahora procedemos a montar el pie con el cuerpo, que va a ser el tubo. Esto es estearina, que lo que hace es limpiar la soldadura. Pues el tubo está montado y comprobamos que suena. Bueno, ahora vamos a proceder a poner las orejas al tubo. Su misión es hacer que la lámina que sale del pie, la lámina de aire, esté lo mejor posible encarada al cuerpo para que el tubo suene limpio y dé su nota. Ahora vamos a montar un tapón con chimeneas para los tubos que hemos estado montando antes. Esta sería la chimenea y este el tapón. Vamos a unir las piezas. La funcionalidad la dice el registro. El registro se llama flauta de chimeneas. Entonces lleva un tapón con una chimenea, que es un tubo tapado, semiabierto con una chimenea, para que dé el timbre que el propio nombre lo dice. Pues una vez construido el tubo, como habéis visto, ya patroneados, ya les tenemos todos patroneados, entonces ya sabemos qué nota nos tiene que dar, ¿no? Lo único que una vez construidos, a la hora de soplarlo no va a sonar bien, por ejemplo como este. Pues lo que hacemos es pasar una lima muy suavemente sobre el ánima para quitarle el vivo que tiene y cualquier impureza. Después, con un bisturí, hacemos unos pequeños dientes para orientar la salida del aire y que choque sobre el labio de arriba. Después lo que hacemos es cerrar la abertura del labio y después lo soplamos uno a uno.
Vamos a abrir una entalla ahora para poder ser más fácil afinar el tubo. Con un compás de proporciones marcamos la longitud de 2 diámetros y el ancho nos va a ser un radio. Con unos alicates de punta redonda pues la abrimos y matamos los picos para que una vez manipulando dentro del órgano pues no nos cortemos. Y ya está. Pues la entalla nos sirve para afinar, moviéndola un poquito hacia arriba o hacia abajo. Si la movemos hacia abajo nos va a dar el sonido más agudo dentro de su propia nota y más grave si la subimos hacia arriba un poquito. Bueno, una vez abierta la entalla, lo probamos en el maniquí a la presión que tiene que ir para ver si responde una vez tocamos la tecla. Tardaría un poco, cerraríamos el labio y bajaríamos un poquito el alma. Después ya lo afinaríamos. Pues nos orientamos sobre este diapasón al temperamento que va a ir. Luego, según la temperatura donde va a ir el órgano, pues se deberá de tocar otra vez la tubería. Pero aquí digamos que lo tenemos como una orientación. Vamos a ver la diferencia de sonido que nos puede dar un tubo cónico, en este caso de un registro que se llama flautín, al tubo cilíndrico que habíamos hecho antes. Un tubo tapado con chimenea, en este caso del registro de flauta de chimeneas. Y por último, de otro registro tapado sin chimenea que se llama quintatón. Vemos la diferencia de los cuatro: quintatón, flauta de chimeneas, principal y flautín. Aquí tenemos ya armonizado un juego tapado con chimenea que el registro se llama tapadillo, es decir, una flauta muy dulce. En el caso de algún tubo nos puede venir una vez montado pues con la orientación del alma mal, es decir, puede estar el alma muy abajo o muy arriba. Entonces lo tenemos que encarar bien a nivel para que nos suene perfectamente. En este caso estaría alta, meteríamos una varilla y la bajaríamos. Ahí estaría. Una vez cortados a tono nos podemos haber quedado un poquito cortos, entonces cerramos la corona y si todavía el tubo sigue siendo largo, se debería de abrir un poquito la corona con esta herramienta. En los registros de lengüetería constaría de una canal o canilla, de una lengüeta y de una cuña de madera. Y después iría la raseta que nos serviría para afinar. Entonces lo que tenemos que hacer es a la lengüeta darle curva o rizarla. Si nos pasamos de curva, se lo quitaríamos con lana de acero, montaríamos todo en la zoqueta de la propia trompeta y lo probaríamos en el maniquí. Vamos a probarla. El estaño de los tubos está protegido por una pintura especial soluble al agua para evitar las rayas producidas por las rozaduras y para aislar las zonas de soldadura. El último proceso antes de embalar los tubos, para llevarlos a su destino para montarlos en el órgano, es lavarlos con agua. Cuanto menos se manipulen los tubos, una vez lavados mejor. Entonces, de las cajas ya van al órgano, a su sitio, y solamente sería afinarlos. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de tubos que hay, afinados con la misma nota y tesitura. Este sería un principal estrecho o gamba, un principal, un nasardo cónico, un tubo con chimenea tapado, un tubo tapado, un quintatón y en las lengüetas una trompeta real, un oboe y un cromorno.
Aquí vamos a ver cómo se realizan los tubos de madera. En este caso va a ser de una flauta de chimeneas. Ya tenemos las piezas preparadas. Aquí tenemos el taco con una entrada de aire en la cual luego va a ir un taco para poder meter el aire, un pie o escañador para poder introducir el aire y que luego salga hacia el tubo. Lo vamos a encolar. Ahora vamos a seguir encolando tacos para hacer un cuadrado perfecto y que den las medidas que ya teníamos al principio. Le encolamos unas tablitas en el medio y que no se nos comben las tablas. Ahora que tenemos puestas las escuadras bien, colocamos la otra parte del lateral. Lo colocamos y con unos sargentos lo encolamos. Y ya tenemos las dos partes, una parte del tubo hecha. Ahora en el centro colocamos también un gatito, tenemos por aquí, y lo dejamos secar durante una hora más o menos, y ya tenemos hecho medio tubo, que se dice. Una vez que se ha secado la cola, le retiramos los gatos, los sargentos, y nos queda este medio tubo. El aire entra por aquí, sale por aquí y aquí tendrá la boca puesta. Entonces la reverberación será lo que haga el sonido. La tapa de la boca requiere mucha precisión en la toma de las medidas, pues dependiendo de lo alto que quede el corte, entrará más o menos aire. Hay unas bocas que son redondas, hay otras bocas que son cuadradas. En este caso vamos a hacer la cuadrada. Las redondas son para otro tipo de tubos. El artesano elige la mejor cara de la tabla para que dé al exterior y saca la altura de la boca, con lo que dará más o menos sonoridad al tubo. Con unos cortes previos, facilitará la tarea siguiente con el formón. Ahora ya tenemos la altura de lo que va a ser la boca. Ahora con un poquito de cuidado la dejamos cuadrada ya. Tenemos la altura ya perfectamente sacada. Vamos a repetir un poco el corte inclinado. Con el serrucho marca el corte inclinado que le va a servir de guía para el rebaje con el formón. Comprobamos que está plana la boca con el mismo formón y le damos un poquito de lija. Nos pudiera llegar a quedar así. Comprobado el ajuste de la boca, ya se pueden empezar a encolar las dos tapas que faltan, primero la del culo y después la de la boca. La presión de los gatos facilitará el ajuste perfecto cuando se seque la cola. Una vez que la cola se ha secado, hay que repasar las superficies con el cepillo y preparar el tubo para ajustar la tapa o embocadura. Ahora a lo que procedemos es a ponerle una tapa aquí, para que le consiga entrar el aire por el pie y que produzca el sonido deseado. Ahora marcaremos la tapa para hacerla unas perforaciones, colocar unos tornillos y así poder abrir o cerrar la raja que tiene para que entre más o menos aire deseado. Bueno, la tapa, una vez hechas las perforaciones, vamos a encolar un cartoncillo en esta posición y a la parte superior de la tapa vamos a dejar una pequeña raja, que es por donde pasará el aire. Ahora, teniendo la pequeña abertura esta, es por donde pasará el sonido. Una vez que se introduce por aquí, sale por aquí y entra ahí hacia el tubo. Bueno, una vez finalizado de apretar los tornillos, abriremos la válvula del aire y le haremos sonar. Bueno, pues un tubo de órgano. La buena sonoridad de los tubos se debe a una pieza fundamental del órgano y de fabricación muy compleja, el secreto. Entonces tengo que dibujarme la regla de reparto, que esa nos sirve a la vez para luego marcar el secreto cuando se esté haciendo abajo. Define el reparto de todo el secreto y esto es muy importante para que nos quepan todos los tubos. Entonces cogemos todo el centraje que queremos para cada nota
Entonces, lo que vemos en amarillo es la cancela, la costilla, y esto es la cancela donde va el aire. Entonces aquí está, cada espacio de estos es una nota. Sobre todo esto, digamos que ya cuando lo ponemos sobre su secreto, tenemos definido todas las cancelas y las costillas del secreto. Como veis, las líneas del centraje de la nota nos coincide con el centro donde van todos los tubos. Este centraje se pasa aquí a toda esta fila, y aquí estos círculos que vemos es el tubo visto desde arriba, y el círculo pequeño es la entrada del aire. Esto es la línea de centraje donde ya vemos que podemos situar el tubo y nos cabe que no nos toque uno con el otro. Esta pequeña perforación es la perforación que luego hacemos en secreto para que salga el aire al tubo este. Lo primero que vamos a hacer es unir las dos partes, tanto la delantera como la trasera, de donde irían colocadas las costillas, dejándola lo más plana posible, porque luego, al hacer el corte con la sierra, nos queden bien igual de todos los cortes. Y sobre este plano pasamos a dibujar lo que serían las costillas y las cancelas. Las costillas serían las que están subrayadas, y las cancelas pues son las que se ven que ya tienen su nota, y una línea en medio que sería el centro del reparto de la regla. Y ahora pues vamos a pasar a empezar a trazar las líneas por donde irían los cortes. Aquí en este caso sería esta más ancha, sería el bañote, y estas otras pues ya serían las cancelas y costillas. Pues aquí hacemos las marcas para que se vea bien cuáles son las que hay que hacer los cortes. Para la construcción del secreto es fundamental escoger una madera de muy buena calidad, que esté sana y que no tenga nudos, para que no pase el aire de una cancela a otra. Al estar unidas las dos piezas de madera por unos tirafondos, los alojamientos de las costillas coincidirán en todas sus dimensiones al ser cortados en la sierra. Ya tenemos el chasis montado, el secreto. Vamos a corregir alguna diferencia que pueda haber de altura para colocar la mesa. Aquí parece que está todo bien. Vamos a marcar un poquito por dónde tiene que ir la cola. No ponemos mucha cola porque si no después se nos sale y estorba para poner las costillas. Cuando el tablero queda clavado en la mesa, ya se pueden colocar las costillas. Damos todo el fondo, o sea, lo que sería la trasera de la mesa, bien de cola, por si hay algún poro. Las costillas son de madera de pino, pero es un pino especial, que no tiene nudos, y muy ligera, que no tenga mucha resina, para que no se raje. Luego hay que colocarlas de una manera que vaya la fibra de la madera, no vaya en plano, sino al revés, que sería que siempre la veta vaya atravesada. De esa manera, si alguna se abre, se abriría a lo alto, nunca a lo ancho. Bueno, ahora como se va viendo, los huecos, llamados canales, pues son los que pertenecerían a cada nota de este secreto. Ahora el siguiente paso es meterlo rápidamente en la prensa para que seque pues por todo igual, dejarlo unas 24 horas aproximadamente. Hemos puesto la cartulina, hemos puesto unas maderas entre las válvulas, vamos, para sujetar el soporte de las ventillas, pues hemos vuelto a abrir donde irían las válvulas o las ventillas, depende de cómo se le quiera llamar. A continuación sería cuestión de probar las válvulas, qué tal van, e ir sujetándolas con los muelles. Las ventillas o válvulas están construidas con madera de cedro, que es muy ligera, lleva poca resina y por lo tanto no corre el riesgo de combarse con el paso del tiempo. Este montaje todavía es provisional, pues falta colocarles a las ventillas en la base una pieza de fieltro y otra de piel para que asienten bien en la mesa del secreto y no dejen pasar el aire. Una vez fijadas provisionalmente las ventillas, Alfonso monta sus correspondientes barras de guía. Que como veis ya lleva las perforaciones del reparto de las ventillas. Por dentro lleva unos casquillos de nylon para que el roce del tiro sea lo más silencioso posible. Vamos a montar una ventilla con su tiro para ver cómo quedaría definitivamente.
Ponemos primero la hembrilla, luego la baleta de cuero, meteríamos la ventilla en su sitio, con su muelle, y pondríamos un tiro, que sería este. Lo enganchamos a la baleta. Este es el movimiento que tendría la ventilla. Ahora hace un ruido de madera, pero cuando estén guarnecidas las ventillas, pues con el fieltro y la piel ya no lo haría. Otra parte importante del órgano es el fuelle, en este caso de flotador, que suministra el aire necesario para hacer sonar los tubos. El marco y la tabla central se unen con unas piezas de piel de cordero. Con esto ya tenemos las esquineras puestas y ahora pasaremos a poner lo que sería la separación. Como veis, esto se le da un margen para que luego la piel tenga sitio para poder trabajar, o sea, que tenga un movimiento la parte del flotador con la parte del aro. Para el encolado de las piezas de cuero se utiliza cola en caliente, que es más fácil de despegar en caso de rectificación. Si tú quieres desmontar esto otra vez, simplemente con calentar con un trapo mojado en agua, la cola al volverse a calentar pues se despega. En cambio las colas de contacto o colas blancas no se despegan tan fácilmente. Tendrías que desechar tanto la piel como la madera. Vamos a colocar este junquillo para asegurarnos bien de que queda bien agarrado. Unos junquillos de madera servirán para reforzar la unión de las tiras de cuero con el conjunto del fuelle. Vamos a presentar aquí encima ya el flotador montado. Faltaría atornillarlo, pero bueno, ya se ve. El movimiento que tendría el fuelle sería este. Antiguamente se ponían unos fuelles enormes para alimentar el secreto. Hoy día, como llevan un motor eléctrico, es una ventola silenciosa, pues ya alimenta el fuelle. Y con esto tendríamos prácticamente la parte inferior del secreto terminado. La fabricación de los fuelles antiguos era más compleja, pues necesitaban una serie de pliegues para abrirlos y cerrarlos, manteniendo el aire en su interior. En este caso, en el taller de Federico Acitores, están construyendo un fuelle para un órgano en restauración. Entra por el costado de la tapa y entra así en forma de cuña, que se llama cola de Milano, para que haga más fuerza y no le deje salir ni hacia arriba ni hacia los lados. La mesa o tapa superior, construida en pino, lleva 3 travesaños de madera de castaño. Una vez encolados los travesaños, la tapa se coloca en la prensa para que el encolado sea perfecto. Entre las dos tapas, el fuelle lleva unos pliegues en forma de cuña que generan el aire cuando hace la palanca. Estos pliegues están formados por unas tiras de madera unidas entre sí por tiras de lino y de cuero, encoladas con cola animal en caliente. Pues los pliegues se unen por dentro con tiras de lino para darle resistencia, para reforzar, y por la parte de fuera con tiras de piel, que queda más decorativa y además evita las fugas de aire entre un pliegue y otro. Unas tiras se pegan con las piezas cerradas y otras con ellas abiertas para que el fuelle tome la forma de zigzag. Una vez que están unidos todos los pliegues, que aquí faltarían otros 4, sería unirlos a la mesa mediante otras tiras de lino por dentro y de piel por fuera. El fuelle es el elemento que almacena y lanza el aire para que choque con los tubos y se produzca el sonido. En la actualidad, los fuelles, que son eléctricos y más sencillos, van encajados en la parte inferior del secreto, mientras que la parte superior aloja las correderas, las panderetas y los tubos. Esta sería la parte superior del secreto. Como veis, ya está agujereada, pero vamos a hacer una explicación de cómo se ha hecho el proceso. Lo primero, se ponen las correderas y falsas, que son las que van fijas entre corredera y corredera, se ponen en el sitio y luego se colocan todas las correderas.
Encima se colocan lo que serían las tapas. La tapa es donde iría sujeto, donde iría apoyado el tubo. Veis que ya están los agujeros fresados, quiere decir que ya tienen el alojamiento del tubo hecho. Y encima se pondría la pandereta y se pone la plantilla encima. Se ajusta bien que esté y se marcan todas las perforaciones. Por lo tanto, pues se van poniendo, se van ajustando, se van pinchando y una vez se tienen ya marcados, se traspasa la pandereta y se marca hasta la tapa. Pues aquí tenemos ya, hemos marcado con el dibujo donde van las perforaciones, traspasando la pandereta, para que se marque ya también en la tapa. Aquí ya hubiéramos tenido marcados los centros donde van los tubos y a continuación con un potro pues haríamos los agujeros traspasando la tapa, la corredera y la mesa. Que ya estarían, en este caso, ya se ve aquí, que habían quedado las perforaciones. Bueno, pues aquí vamos a presentar una tapa ya terminada, con su pandereta puesta, como hemos dicho antes, con unos topes, para que se sujeten los tubos. Esa pandereta iría ahí, y este tubo pues podría ir aquí, dijéramos. La función de la pandereta es esta, es sujetar la tubería. La corredera, la función es que cuando tú tiras del registro, cuando lo sacas, hace coincidir los tubos de la corredera con los de la mesa. Y cuando lo metes, pues dejan de coincidir. O sea, se tiene un movimiento de unos 10 o 15 milímetros, en este caso esta corredera, para que dejen de coincidir. Y al dejar de coincidir, pues ya esos tubos, esa nota no suena. Si tenemos todas las correderas del secreto cerradas, pues no sonaría ningún tubo. Si están todas abiertas, pues sonarían todos los que darían su nota. Cada maestro organero tiene su particular método de fabricar el secreto y tiene que estar diseñado de tal forma que reparta el aire en la cantidad apropiada a cada tubo, sin cambios bruscos de presión. Los órganos están envueltos por una estructura de madera que soporta todos los elementos y un mueble, cuya fabricación se realiza en los talleres de carpintería utilizando las máquinas más modernas. Una tecnología de la que no se disponía hace 2 siglos, pero que hoy facilita y ahorra tiempo en este trabajo. En la sección de barnizado, cada uno de los elementos de madera del órgano reciben una pátina de laca que embellece su aspecto exterior y protege la madera. Una vez construido el esqueleto o armazón del órgano, siguiendo los planos de diseño, hay que montar toda la mecánica de registros, compuesta por una serie de soportes, palancas y molinetes, que abrirán o cerrarán los agujeros de los secretos. Bueno, pues esto sería donde va el mueble, que sobresale un palo con el pomo, que es donde se marcaría el registro que es, para dejar los agujeros libres, para que luego puedas, al dar el teclado, pueda salir el aire y sonar el registro que tú quieras. Esto lo tenemos todo marcado, porque como hay que desmontarlo para volverlo a montar en su sitio, ya sabemos dónde va cada una de las piezas. Cuando la mecánica de registros ya está ajustada, sobre el armazón de madera se ensambla el secreto. Bueno, esto serían las correderas que tirando del molinete se accionan para que abran o para que cierren si queremos que el registro suene. Cada corredera es para un registro y luego al tocar las notas, pues según los registros que tengas abiertos, sonarían todos esos pitos. El montaje del mueble es provisional, pues habrá que desmontarlo, embalarlo y transportarlo hasta su ubicación definitiva. Pero a pesar de ello, hay que comprobar que todos los mecanismos funcionan. Ahora estoy comprobando que las correderas funcionen bien, que tengan la menos fricción posible para que no sea molesto el tirar de ellas, que cueste lo menos posible, y comprobando de que tiene bien sus recorridos y sus movimientos. Me llega el dibujo, que es este que tenéis aquí. Entonces, con arreglo a este dibujo, hacemos primero, bueno, se hacen todo este montón de piececitas que se ven aquí dibujadas, y luego toda una serie de piezas de hierro que también se ven por aquí, que son los que van haciendo todos los movimientos para que esto funcione como tiene que funcionar. La consola es la parte del órgano donde van los teclados y todos los mecanismos de acople. Un órgano puede tener varios teclados y existe la posibilidad de acoplar un teclado con otro. En el caso de que el órgano tenga más de un teclado,
un complejo sistema de varillas de metal deberá llevar el movimiento de acople de los dos teclados al pedal. La mecánica de notas de la consola, que puede estar formada por cientos de varillas, es la que mueve todo el sistema para que pueda sonar el órgano. En el taller de acitores se procede a un preajuste que habrá que perfeccionar una vez integrado en el órgano. Las teclas, fabricadas con madera de pino bien seleccionada y lo más limpia de vetas posible, ya están preparadas para su montaje en el teclado. Aquí, como veis, llevan unos agujeros, unos más grandes, unos simples taladros y otro es una ranura, que es para que pase toda la mecánica. Y aquí, por la parte de abajo de la tecla, pues lleva la guía, es decir, el encaje de la guía, lleva un forro de cuero y aquí atrás es donde va encajada el punto de apoyo. Entonces, lo que hago primero es meter la varilla en el balancín correspondiente, después cojo una de las teclas, como ya vienen con su forma hecha, y la pongo encima y va por un lado metida en el punto de apoyo y por el otro lado a la guía. Las maderas son sensibles a los cambios de humedad y de temperatura, lo que obligaría a realizar ajustes. La calidad de la madera es de una gran importancia, pues si no estuviera bien elegida, al ser tan largas las teclas, los cambios climáticos producirían modificaciones en su forma. Las teclas naturales llevan un recubrimiento de chapa, al que llaman mineral, a imitación del hueso antiguo. Las teclas de los sostenidos están rematadas con unas alzas de ébano o con granadillo, que son maderas muy duras. Pues estamos poniendo una especie de contrapesos de las teclas. Lleva atrás un muelle para que tire un poco de lo que es el peso de la propia tecla, para que ese peso no caiga sobre lo que es luego por todo el mecanismo de la varilla, toda la mecánica hasta el secreto. Algunos órganos disponen de doble teclado y, lógicamente, sus mecanismos son bastante más complicados. Estos muelles son los que ayudan a la mecánica del teclado para que el peso de la tecla sea el menor posible. Ya están puestos los dos teclados y ahora vamos a quitar estas maderitas de aquí y ya es atornillar con estos tornillos que se ven aquí, atornillar el de arriba al de abajo. Bueno, pues aquí tenemos la parte de la consola en la que esto son las reducciones, porque el teclado de pedal lleva menos teclas y la separación entre estas es mayor que, evidentemente, que la del teclado manual. Entonces, para hacerlo sonar, tenemos que hacer una reducción del espacio y por eso tenemos todo este embrollo. Por lo cual, se unen con estas varillas, estas reducciones, a lo que serían las teclas del teclado manual. Esta transmisión es la del sol, pues buscamos la varilla del sol, introducimos la varilla en la nota correspondiente, colocamos el fieltro y el collarín, que luego limitará el recorrido, como hemos dicho antes. Y luego otra nota. Y todo esto se coloca en una guía. Como veis, la tecla de pedal, que no corresponde a la altura, pues esta vez conseguimos que se mueva la nota que queremos. Unas varillas de latón, poco pesadas y resistentes a las vibraciones, comunican el movimiento de las teclas del pedal al resto de las transmisiones que van a los secretos y dan la nota correspondiente. Para evitar los sonidos extraños, unas pequeñas piezas de fieltro y unos collarines limitan el recorrido de los balancines. Cuando el mueble ya está terminado y todos los elementos principales como el secreto, la consola y el teclado alojados en su emplazamiento, llega el momento de colocar las piezas de soporte de los tubos. Prácticamente el órgano ya está montado, pues solo falta engarzar las varillas que accionarán las correderas de los secretos según los registros que el organista seleccione. Los tubos todavía conservan la pintura protectora, ya que se lavarán en el momento de ser embalados para el transporte hasta el destino. De momento, se montan provisionalmente cada uno en su orificio definitivo,
para probar el funcionamiento de todo el órgano. Bueno, pues aquí tenemos ya los secretos en su sitio y vemos el motor que proporciona el viento, y a través de este conducto llega hasta el fuelle. El fuelle lo tenemos en este secreto aquí de abajo, se ven unos muelles que son lo que le decíamos antes que darían la presión, y en el otro lado esto sería el regulador de la válvula. Dándole más tiro o menos, pues abriría, cerraría más y dejaría entrar más aire o menos. Y esto sería pues un poco ya en tal, con sus tiros que habíamos hablado antes, a cada nota, a través de este varillaje, va todo al teclado, y el movimiento de las correderas, que también habíamos hablado, que era este. Con este movimiento hacemos que las correderas coincidan o dejen de coincidir con sus agujeros y con su nota. Bueno, aquí ya vemos el secreto ya colocado en su sitio, con la tubería, la pandereta, la tapa, y esto pues se tiene que manejar este movimiento desde la consola donde estarían los pomos. En cualquier registro que saque sonaría siempre la misma nota que se está tocando. El órgano ha quedado montado de forma provisional, dispuesto para ser transportado en piezas hasta el lugar donde irá instalado definitivamente. Este órgano, que ha sido diseñado y construido para dedicarlo al estudio en el Conservatorio de Música de Segovia, se ha visto limitado en su estructura por el espacio disponible. Sobre la estructura de madera se van fijando los laterales y todos los elementos de carpintería que componen la caja del mueble. Todas las piezas y partes del órgano tienen que encajar a la perfección, pues todo ha sido ajustado y preparado antes de embalarlo para su transporte. Desde su invención en el siglo III a.C., el órgano se ha ido desarrollando en primer lugar como instrumento de diversión en el Imperio Romano. Más tarde, en el siglo VIII, en Europa occidental, evoluciona de distinta manera en cada país, como consecuencia de la diversidad cultural y de lenguas, y es entonces cuando pasa a ser un instrumento básicamente de iglesia. En el siglo XVIII se tiene constancia documental de la existencia de unos 800 constructores de órganos en toda la península ibérica, además de todos aquellos que no estaban registrados. A raíz de la desamortización de Mendizábal en la primera mitad del siglo XIX y la consiguiente pérdida de poder económico de la Iglesia, los órganos cayeron en desuso y, como consecuencia, surgió la crisis de sus fabricantes. Pues estos son los palos de registro. Cada teclado tiene unos registros correspondientes. En este caso, el primer teclado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Cada registro es una fila de tubos. Entonces tenemos los de pedal, que en este caso hay 3, y en el otro lado tenemos 10, que corresponde al segundo teclado. Cada registro tiene su nombre. Es como si vamos añadiendo instrumentos al teclado. Entonces, si sacamos solamente un registro, solo añadimos una fila de tubos, es como si tendríamos solo un instrumento. Cuando añadimos un segundo registro, añadimos un segundo instrumento. Continuando con la historia de los maestros organeros en España, a mitades del XX, después de la Guerra Civil, el oficio casi se había perdido y se reactivó una empresa que se llamaba Organería Española, que trabajó construyendo numerosos órganos, pero con materiales de baja calidad debido a la carestía del momento. Por los años 60, Gabriel Blancafort aprende el oficio en Francia, precisamente con un maestro organero español, y después amplía sus conocimientos en Alemania. Con él llegó el buen hacer a nuestro país y por su taller han pasado la mayoría de los 20 o 22 organeros que están ejerciendo en la actualidad, aunque casi todos ellos se dedican a la restauración. En estos momentos hay en España unos 5 talleres con capacidad suficiente para construir órganos de gran tamaño, siendo el de Federico Acitores el que ocupa el segundo lugar en nivel de producción. ¿Está en su sitio? Ole.
Una vez colocado y comprobado uno de los dos secretos, hay que colocar todas las piezas del mueble que lo encierran. ¿Por qué no va hacia ti? Estos son muy largos. Estos son muy largos, necesito. La caja expresiva, cubierta por una serie de láminas de madera que ajustan entre sí, permite aumentar o disminuir el volumen del sonido al abrirse o cerrarse. En la actualidad, la construcción de un órgano es básicamente igual a la de hace 2 siglos, es decir, siguiendo la técnica mecánica de antaño. Los materiales ligeros actuales y con más prestaciones y las modernas máquinas herramientas que hoy se utilizan facilitan mucho más que en otros tiempos este trabajo. Pero a pesar de estas ventajas técnicas, la construcción de este complejo instrumento musical sigue dependiendo del trabajo de un equipo formado por especialistas, dirigidos por el maestro organero, y puede llegar a costar entre 6 meses y 2 años, según su tamaño y los elementos que lo componen. En el caso del taller de Acitores, son 15 los miembros que componen el equipo de trabajo. Los órganos de gran tamaño disponen de una amplia paleta sonora. Básicamente hay 4 tipos de sonoridad: la que producen los tubos tapados, la que producen los tubos principales, que son los que están en fachada y que son abiertos, el sonido que producen las flautas, que son muy estrechas, y el que produce la llamada lengüetería. En este caso del órgano para el Conservatorio de Música de Segovia, se ha seleccionado lo básico de todo, por lo que hay registros principales y hay registros de lengüetería, uno en cada teclado, muy suaves y apropiados, que tengan los matices para interpretar la música que aquí se va a estudiar. Para un órgano de estudio, los recursos mínimos son 2 teclados y pedal, aunque lo ideal serían 3 teclados. Si bien en este caso se ha aplicado la octava corta que permite que un teclado normal funcione como un teclado clásico, para poder estudiar la música antigua española. Cuando todas las partes que componen el órgano están montadas y aseguradas en su lugar, llega el momento de afinar definitivamente cada uno de los tubos, tarea de la que se encarga directamente Federico Acitores. Sí, para hacer el temperamento utilizamos un afinador electrónico, aunque se puede hacer también, digamos, a oído. Pero estos aparatos nos ahorran mucho trabajo. Entonces, una vez que se copia el temperamento ya, después sí se hace absolutamente a oído. Otro. Para los tubos labiales o flautas se utiliza una herramienta de diferentes tamaños con forma cónico-cóncava por un extremo y convexa por el otro, que permite abrir o cerrar la corona de los tubos según las necesidades del sonido. Los tubos de la lengüetería se afinan con un martillo, con un bruñidor o con cualquier herramienta que permita subir o bajar el muelle de afinación o raseta. Los tubos de madera son los que dan los bajos y normalmente se construyen de este material por razones económicas y de espacio. La manera de afinarlos consiste en meter o sacar el tapón hasta que el tubo da la nota correspondiente. Aunque un maestro organero se lo proponga, es muy difícil conseguir 2 órganos iguales, pues la sonoridad es diferente según la afinación del momento. El órgano es un instrumento muy completo y a la vez muy difícil de tocar, pues necesita del uso de las manos y de los pies. Pero la sonoridad es lo más delicado y lo que más personalidad le da a un instrumento de autor. Cada maestro tiene sus criterios en el momento de darle una sonoridad más poderosa, más brillante o pretender que sea más dulce. En 25 años de funcionamiento, en el taller de Acitores se han realizado unas 45 restauraciones y se han construido 80 órganos nuevos, algunos de ellos de gran tamaño, como el de Barcelona o el de Covadonga. Hoy, con un cuarto de siglo de experiencia, este taller artesano de Torquemada continúa con la secular tradición de los maestros organeros españoles.